Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Hermanos, quería empezar esta predicación citando este proverbio, porque si habéis leído en casa los pasajes que el día de hoy se van a predicar, habéis notado que en estos pasajes Pablo nos está haciendo un llamado a ser diligente en la vida cristiana, a ser diligente en nuestra vida piadosa para de esta manera poder sentir el gozo cuando somos luz en el mundo. Y así he titulado esta predicación, hermanos, el gozo de ser luz en el mundo. A.W. Pink decía, ningún verso de las Escrituras revela su significado a un perezoso. Y esto es una realidad, mis hermanos, que podríamos aplicar a nuestra vida y decir que ninguno que se llame cristiano y es un perezoso nunca logrará ser luz en el mundo. Ninguno que se dice ser cristiano y es un perezoso en su vida logrará ser luz en el mundo. Vamos a continuar, hermanos, la predicación acerca del capítulo 2 del libro de Filipenses, donde vamos a ver a Pablo a partir del versículo 12 de este capítulo hacer un llamado a vivir lo que creemos, a ser diligente con la vida piadosa y a mostrar un carácter donde el fruto del Espíritu Santo esté presente en cada uno de aquellos que se autodenominan creyentes, cristianos. Hermanos, un llamado a todos nosotros a vivir de manera sabia, santa y prudente en medio de Babilonia. Yo sé que vivimos en Valencia, hermanos, pero el mismo espíritu que operó en Babilonia, atacando, atemorizando y martirizando a todos aquellos hijos de Dios, es el mismo espíritu que hoy en día opera en esta ciudad. Y debemos ser sabios, santos y prudentes para vivir en medio de la sociedad que nos rodea, en medio de un mundo que es hostil y que ataca al cristianismo, aún sin saber por qué lo ataca. Admiramos mucho de nosotros, ¿verdad? A Daniel, lo admiramos por su sabiduría, por el don que Dios le dio a la hora de interpretar sueños. También lo admiramos por la manera prodigiosa en que Dios lo rescató del foso de los leones, como veremos dentro de una semana a través de la predicación de Daniel. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de Daniel a mi punto de vista, personalmente, hermanos? Lo encontramos en el capítulo 1 de este profeta. Y es que él propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón no vivir según la corriente del mundo en el donde él estaba, que era Babilonia. Él propuso en su corazón obedecer a Dios sin murmuraciones, sin contienda, vivió de manera irreprensible, sencillo, en medio de una generación maligna y perversa. Hoy en día vemos, mis hermanos, a muchos creyentes que admiran a Daniel y sueñan con tener ese don para profetizar sueños, sueñan con tener esa sabiduría, pero luego, cuando salen al mundo, nunca proponen en su corazón, como Daniel, no contaminarse con todo lo que este mundo les ofrece. Y es esto lo que Pablo nos quiere decir a nosotros en estos versos. Porque si la luz del Evangelio ha alumbrado nuestros corazones que vivían en tiniebla, y esta luz del Evangelio es Cristo mismo actuando poderosamente para que seamos luminares en el mundo, ¿cómo hemos de contaminarnos cada vez que salimos a la calle? Recordamos el capítulo 1 de este libro, en el versículo 6, que dice que el Dios Todopoderoso comenzó una obra en cada uno de aquellos que son hijos suyos. Y si nosotros somos luminares en el mundo, hermanos, ¿se puede ver en ti que la obra de Dios haya comenzado? ¿Se puede ver en ti realmente que el Dios Todopoderoso está actuando en tu corazón para no ser la misma persona? ¿O sigues contaminándote en Babilonia constantemente? Los versos que vamos a leer ahora, mis hermanos, realmente confrontan al verdadero creyente. Si es que éste realmente está viviendo una vida perezosa, una vida negligente, una vida en la cual se ha colocado la medalla de cristiano, pero dudosamente lo es. Vamos a leer, mis hermanos, estos versículos del 2 al 18 solamente, del capítulo 2 de Filipenses. Así que abran sus Biblias y dice: Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Por tanto, dice Pablo, por tanto, Pablo ya nos ha exhortado o ha exhortado a la iglesia de Filipo, hablando acerca de la obra de Dios en los corazones, de su ejemplo de entrega por los demás y también del sentir que hubo un Cristo y que debe haber en cada uno de nosotros. Teniendo esto en mente, Pablo vuelve a llamar a los hermanos a la obediencia. Una obediencia que caracteriza a los hermanos de Filipo, porque tanto cuando Pablo estaba presente y más ahora que él estaba ausente, ellos obedecían a su pastor, obedecían al apóstol que Dios había enviado a la iglesia de Filipo. Y esto lo vemos en el capítulo 1, cuando Pablo es encarcelado. Dice Pablo que tanto los hermanos en Roma como también los hermanos en Filipo cobraron ánimo, aunque Pablo no estaba presente con ellos, para predicar el evangelio, para obedecer. Y Pablo les está recordando este llamado a la obediencia, a ser diligente a la hora de ejercitarte en la piedad. No solamente a la obediencia de predicar el evangelio, sino a la obediencia de ejercitarte cada día a la vida piadosa. Por eso dice Pablo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, yo recuerdo cuando llegué a los caminos del Señor hace muchos años, y seguramente llegué como muchos de vosotros, con muchísimas preguntas. Y recuerdo que una de esas preguntas era, si yo soy salvo, ahora que soy salvo, ¿puedo perder mi salvación? Y recuerdo también que un hombre, en su ignorancia, no digo que estaba malintencionado, pero en su ignorancia de las Escrituras me dijo, por supuesto que puedes perderla. Si tú no te ocupas diligentemente en guardar tu salvación, la perderás. Y recuerdo que este hermano citó este versículo del libro de Filipenses para estar argumentando, ¿no? Para dar validez a su argumento, perdón. Yo recuerdo, hermanos, que aún en mi ignorancia, me decía así a mí mismo, ¿cómo Cristo puede permitir que yo me pierda una vez que he vuelto a casa? ¿Cómo Cristo puede poner en mis manos una salvación que le costó su sangre, su vida? ¿Cómo es posible que este Hijo de Dios, que no escatimó ser igual a Dios como cosa que hace aferrarse, vino a esta tierra, murió por mí, resucitó para darme vida eterna y ahora deja esta salvación tan grande en las manos de un hombre tan pecador como yo? ¿Cómo es posible que yo pueda perder algo que le costó la vida al Hijo de Dios? Martín Lutero decía, es reconocer que soy un gran pecador, pero también es reconocer que Cristo es un gran Salvador. Hermanos, la salvación no la genera el hombre. La salvación no la conquistó el hombre. Por tanto, la salvación le es imposible mantenerla al hombre. Si nosotros perdemos nuestra salvación cuando pecamos, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué se siente haberla perdido hoy? ¿O es que algunos de vosotros no ha pecado? ¿O es que alguno de vosotros contradicirá las Escrituras diciendo que no ha pecado y así hará Dios mentiroso? Hermanos, Pablo en estos versículos no está llamándonos a mantener o a perder la salvación. Pablo en el contexto de este versículo está llamándonos a ocuparnos de la vida piadosa, porque ese es el llamado a todo verdadero creyente. Porque ocuparte de la vida piadosa es una evidencia externa de un corazón regenerado por Dios, de que realmente Dios ha empezado una buena obra en ti. Hermanos, la vida piadosa nunca podrá ser una imposición para ningún verdadero creyente. ¿Cuántos de vosotros sabéis que hay que leer la palabra? ¿Cuántos de vosotros sabéis que hay que orar, que hay que ofrendar, que hay que asistir a la iglesia?
que hay que amar al prójimo, amar a nuestros hermanos. Ahora bien, ¿esto puede ser una imposición por parte de la iglesia para tu vida? Por supuesto que no, hermanos. Por supuesto que no. La vida piadosa, en el momento que empieza a ser una imposición para cada uno de nosotros, deja de ser una vida cristiana que agrada al Señor y empieza a ser una vida religiosa basada en los méritos humanos. Así como veremos más adelante en el capítulo 3 de este libro, cuando Pablo habla acerca de los falsos maestros que se jactaban acerca de sus méritos y de su linaje. Pablo nos está llamando a vivir una vida piadosa, no basada en nuestros méritos, sino basada en el amor que tenemos por aquel que nos salvó y por tanto leemos su palabra, ofrendamos en la iglesia, amamos a nuestros hermanos, oramos, estudiamos y vivimos de manera que agrade a aquel que nos amó. Hermanos, en el momento que alguien te imponga vivir una vida piadosa, te está llevando a vivir una vida religiosa al más puro estilo que los fariseos. La vida piadosa nunca será una imposición para el verdadero creyente. El verdadero creyente utiliza los medios de gracia que Dios le ha dado a sus hijos, como es la palabra, la oración y su iglesia, no como un camino para ganarse algo, sino como una muestra de la misericordia de Dios para con él que ha sido salvado por gracia. El verdadero creyente se aferra a estos medios porque sabe que en ellos encontrará la sabiduría y el poder para hacer luz en el mundo, para ser testigo fiel de su Señor. El verdadero creyente hace esto, hermanos. Pon atención a lo que te voy a decir. Un cristiano perezoso, un cristiano negligente, nunca será luz en el mundo. Nunca. Nunca serás luz en el mundo si vives tu vida cristiana como un perezoso, como un negligente. Ocupa tu vida, hermanos, en agradar a tu Señor. Ocúpate con temor y temblor, dice Pablo. Con temor y temblor, hermano. Y esto no está aquí para llenar la línea de un párrafo, sino que Pablo nos quiere mostrar la seriedad del hecho de que debemos ser obedientes a aquel que se humilló, murió y resucitó. Él no colocó esto, hermanos, porque dijo, bueno, ¿qué más coloco? Bueno, temor y temblor. No, esto es la seriedad con la que Pablo nos está llamando a la obediencia de aquel que murió y resucitó y que hoy en día está sentado con todo poder y toda gloria y tiene un nombre que es sobre todo nombre y no podemos jugar a ser creyentes. No podemos jugar a ser obedientes. No podemos jugar a que vivimos piadosamente. Porque el que está sentado a la diestra del Padre también es fuego consumidor. Y nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Y como he dicho hace un momento, esto no lo hacemos porque por nuestras propias fuerzas nos regeneramos o conseguimos la salvación, sino porque sabemos a quién servimos, a aquel que se humilló, murió y resucitó por nosotros. Tú necesitas, hermanos, constantemente de Dios, porque ciertamente, hermanos, todos pecamos por negligente. Ciertamente todos pecamos por perezosos. ¿O hay alguno de vosotros que no peca de esto? Todos pecamos también, hermano, al dejar que el desánimo llegue a nuestros corazones. Y empezamos a vivir una vida cristiana que en vez de parecerse a la sal del mundo, somos un caramelo dulce para el mundo. Y cuando llegan esos momentos, hermano, en nuestros corazones, es cuando debemos aferrarnos más y más a su palabra. Es cuando debemos aferrarnos más y más a Él que nos salvó. Y ¿sabes qué? Si Él te salvó, Él no te ha dejado solo. Sino que Cristo, cuando tomó la forma de hombre, supo compadecerse de nosotros. Y no porque Él haya sido un negligente o un perezoso, porque sabemos que Cristo, cuando tomó forma de hombre, fue tentado en todo, pero sin pecado. Sino que, hermanos, esto quiere decir que Él conoce nuestra naturaleza y sabe que Él debe intervenir para que nosotros podamos seguir en el camino angosto. Que cobre ánimo tu corazón en esto, hermano. Cristo te salvó y no te ha dejado solo. Ocúpate de la obediencia, ejercítate en la vida piadosa, nos dice Cristo, que yo colocaré en ti el querer como el hacer por mi buena voluntad. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, hermanos. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Alguno de vosotros sabe dónde se une? Yo no lo sé.
Yo no sé dónde tienen la unión, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero las Escrituras nos enseñan de que todos somos responsables de ser diligentes en nuestra vida cristiana. Y también nos enseñan que esa diligencia es puesta por Dios mismo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que en todo sea Él glorificado. Tú tienes la responsabilidad de ser diligente, pero también esa diligencia que llega a tu corazón es por la pura misericordia y gracia de aquel que te salvó. Hermanos, debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo, porque todos vosotros sabéis que los días son malos y no hay tiempo para perder siendo perezosos. Debemos trabajar y esforzarnos en el camino de la piedad y obedecer a Dios en todo tiempo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones y contiendas. Y esto sí que es difícil de realizar si lo intentamos por nuestras propias fuerzas. ¿Recordáis al pueblo judío cuando atravesaba el desierto en el Éxodo, aún después de haber visto la mano prodigiosa del Señor a rescatarlos de la esclavitud que se encontraban en Egipto? ¿Qué hizo este pueblo, hermanos? Murmuró y contendió contra Moisés y contra Dios. Los israelitas no tenían motivos, hermanos, para murmurar y contender contra Dios, como tú tampoco tienes motivos para murmurar y contender contra la iglesia de Cristo, contra aquel que dices tú que te salvó. Porque de la misma manera que Dios de manera prodigiosa rescató a Israel de la esclavitud de Egipto, de esa misma manera, a través de su Hijo, te rescató a ti de la esclavitud del pecado, y al igual que los israelitas, te llevan este camino hacia la tierra prometida, que es disfrutar de Él. ¿De qué vas a murmurar tú? Pablo está diciéndote esto. ¿De qué vamos a murmurar? Si todo lo hemos recibido por gracia. La murmuración y los chismes no pueden estar dentro de la iglesia, hermanos. La murmuración y los chismes, por muy real o por muy verdad que sea lo que vayas a decir, no pueden estar en la iglesia. Porque si están en la iglesia, ¿cómo podremos ser luz en el mundo? ¿Tú sabes cuál es el programa más visto en España año tras año, tras año y tras año? Desde que yo estoy aquí hace ya 15 años. Un programa de murmuraciones y chismes. Porque esto es lo que el mundo le gusta. Porque esto es lo que el mundo quiere. Ahora, ¿vamos a dejar que esto se meta dentro de la iglesia también? ¿Cómo podremos ser luz si esto entra en nuestra iglesia? Hermano, cuídate de esto. Es un llamado serio a que con temor y temblor te cuides de esto. Decía el pastor Suge Michelin, la boca es una ventana a través de la cual podemos ver lo que hay en el corazón. Citando a William Farley, un corazón desleal chismea, un corazón orgulloso critica a los demás y se justifica a sí mismo por su conducta. Un corazón lleno de ambición egoísta destila envidia. Un corazón que odia difama. Un corazón temeroso habla palabras de ansiedad y angustia. Un corazón que teme a los hombres evita la confrontación o adula. Un corazón inseguro es jactancioso. Un corazón ambicioso habla palabras de autopromoción. Un corazón ingrato se queja y murmura. Tu boca realmente es la ventana por la cual los hermanos podemos ver tu corazón. Podemos ver estos pecados a través de tus palabras, o te estás cuidando con temor y temblor de no caer en esto. Hermanos, hace unas semanas yo prediqué que el pueblo de Dios no conoce a Dios, por eso no le teme. No sabe quién es Dios, no sabe quién es el creador de los cielos y de la tierra, aquel Dios todopoderoso con el cual nosotros no podemos jugar. Si tú dices que le sirve con todo tu corazón. Si tú dices que le obedece como Él manda que lo obedezcas. Porque de otra manera, terrible es caer en las manos de Dios Todopoderoso y vivo. Hermanos, estamos llamados a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa. Estamos llamados a marcar la diferencia. Estamos llamados a ser luz, a realmente ser luminares en medio de este mundo.
Y qué difícil es hacer esto, hermanos, cuando somos perezosos. Qué difícil es hacer esto cuando somos negligentes. Cuando tú empiezas, mi hermano, a ser diligente con tu vida piadosa, a usar los medios de gracia que Dios te ha dado, a dejar lo que el mundo tiene como algo normal, la murmuración y la contienda de lado, es cuando experimentas el gozo de ser luz en el mundo. La palabra griega que Pablo utiliza aquí para luminares es la misma que se hace referencia a las luminares de los cielos en Génesis 1. ¿Y sabes cuál era el único objetivo de las luminares cuando Dios las creó? Alumbrar. No tenían otro objetivo y Pablo te está llamando a ti luminares en el mundo. Por tanto, como hijo de Dios, no tienes otra razón que ser luz. No tienes otro objetivo. Y cuando la iglesia verdaderamente es luz en una comunidad de creyentes como esta, que viven en armonía, unidad y mantienen un alto nivel de integridad, son irreprensibles, sencillos y sin manchas. Y esta debe ser la característica de esta iglesia, hermanos. Si realmente todos ponemos de nuestra parte, somos negligentes a la hora de nuestra vida piadosa, debemos ser una comunidad que vive en armonía, unidad, manteniendo un alto nivel de integridad, siendo irreprensibles, sencillos y sin mancha. Esa era la iglesia de Filipo. Y esa tiene que ser la iglesia de Valencia. Pero eso no lo hace el pastor solo. Eso no lo hacen los hermanos solos. Lo hacemos todos como iglesia porque somos un solo cuerpo. Las murmuraciones y los chismes destruyen las iglesias, hermanos. Causan divisiones, enemistades, muchas veces difíciles de reconciliar. Debemos caminar de manera irreprensible, sencillos y sin mancha, como caminaba aquel profeta que tanto admira, Daniel. Y para ello, hermanos, el creyente debe correr todos los días a la fuente de toda sabiduría, la palabra de Dios, porque por ella es fortalecido, por ella es capacitado para derribar toda clase de argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Tú alguna vez te has sentido mal por no poder ser luz como Dios te manda que seas? ¿Y no has resplandecido tal vez como una luminar en medio de la universidad, en medio del trabajo o en tu familia? ¿Te has sentido mal por esto alguna vez? Y ahora, ¿por qué ha sido esto, hermano? ¿Realmente porque no has tenido oportunidad de ser luz? ¿O porque realmente no conoces la palabra de Dios que te capacita para hacerlo? ¿Cuál ha sido el verdadero motivo? ¿O estás esperando tal vez, como en algunos lugares se predica, que en algún momento de tu caminar como creyente Dios derrame sobre ti toda su sabiduría sin que implique esto ningún esfuerzo en tu vida? ¿Estás esperando eso tal vez? ¿Estás esperando eso que algún día, viviendo una vida perezosa, te arrodilles en tu habitación y digas, ahora sí, Señor, derrama sobre mí toda tu sabiduría para que yo sea luminar en el mundo? Cuando tienes la Biblia cubierta de polvo en tu casa. Si estás esperando esto, hermanos, estás muy equivocado. Y nunca tendrás el gozo de ser luz en el mundo. Nunca. El Proverbio 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hermanos, ocuparte de tu salvación con temor y temblor no será un trabajo en vano. Ocuparte de tu salvación con temor y temblor te llevará a ser un servidor por la fe de tus hermanos. Ocuparte de tu salvación con temor y temblor te llevará a decir, así que si Dios lo quiere, como lo decía Pablo, ser una ofrenda de libación sobre el sacrificio de Cristo. Pablo, hermanos, cuando dice, yo quiero que mi vida sea derramada, o si Dios así lo permite, que mi vida sea derramada como una ofrenda de libación en la ofrenda de Cristo, está diciendo que él lo que quería era que su vida sea derramada sobre el sacrificio de Cristo y subir como un olor grato y fragante delante de Dios, que su vida desaparezca completamente para que todo mundo vea a Cristo. Y aquel que se ocupa en su vida piadosa todos los días anhela y desea lo mismo que Pablo. Aquel que se ocupa en su vida piadosa todos los días no está buscando su autopromoción, no lo hace para autopromocionarse. Aquel que todos los días lee libros piadosos, lee las escrituras, se mete a un gran seminario teológico, no lo hace para ganar debates en Facebook,
No lo hace para ganar miles de seguidores en Instagram. Lo hace para desaparecer, porque de esa manera va a saber predicar mejor a Cristo. Para eso lo hace. Y Pablo está diciendo esto. El mayor teólogo que podemos encontrar tal vez en el Nuevo Testamento. Yo quiero desaparecer, evaporizarme y que solo vean a Cristo, porque ese es mi gozo al ser luz en el mundo. Él quería que Cristo reciba todo el honor y toda la gloria. Porque, hermanos, también tendemos a caer en este error, en este pecado, de ser grandes teólogos y no con las buenas intenciones, sino que queremos ser grandes teólogos muchas veces para humillar al que no conoce, para ganar debates innecesarios muchas veces en redes sociales, para jactarnos de que sabemos más que aquel o aquella hermana. Si nosotros nos dedicamos a una vida piadosa es porque queremos aprender a cómo yo puedo menguar para que Él crezca, a cómo yo puedo desaparecer para que Él sea visible. Si caminamos en la vida piadosa, hermanos, no lo hacemos para jactarnos de que creemos en las doctrinas de la gracia, como decía Suger Michelin, y luego predicamos estas doctrinas sin gracia. Lo hacemos para su gloria. Por eso los reformadores levantaron la bandera de Soli Deo Gloria. Todo lo que un verdadero creyente que quiere ser luz en el mundo hace, lo hace con el único fin de glorificar a Dios. Porque eso es lo que busca un verdadero creyente, uno que se goza de ser luz en el mundo, no en la autopromoción, no en anunciar sus virtudes, sino en anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estás buscando esto? ¿Estamos buscando esto? Ahora Pablo dará 2 ejemplos de personas que hacen esto. Timoteo y Epafrodito. Un hermoso nombre, ¿verdad? Timoteo y Epafrodito. 2 ejemplos dados por Pablo de hombres fieles al ministerio que hacen esto. Timoteo, como ya hemos visto, hermanos, en la predicación del capítulo 1 de Timoteo por parte de nuestro hermano, y conocemos quién es Timoteo. Sabemos cómo se esforzaba, sabemos cómo él trabajaba. Pablo lo dice, o lo presenta, mejor dicho, como un hijo verdadero en la fe. También sabemos por el libro de Hechos, en el capítulo 16, que acompañó a Pablo en su viaje a Filipos. Por tanto, los hermanos de allí le conocían. Timoteo fue un testigo fiel del Evangelio y también fue ordenado como pastor en la iglesia de Éfeso. Timoteo sufrió el encarcelamiento por dar testimonio de su fe, al igual que Pablo. Y en estos versos del 19 al 25 del capítulo 2 de Filipenses podemos ver 4 características de este hombre que se gozaba de ser luz en medio de una generación maligna y perversa. Timoteo era del mismo ánimo, del mismo sentir que Pablo. Y podemos recordar Filipenses capítulo 12, versículo 5, que Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir, está hablando de su sentir, que hubo también en Cristo. Timoteo tenía el sentir de entregarse por los demás. Tenía el mismo sentir que Pablo. Recordamos capítulo 2, Pablo está hablando de que Cristo se despojó de sí mismo para entregarse por los demás. Y también él se puso como ejemplo en el capítulo 1, diciendo que para él era muchísimo mejor estar ya con Cristo, pero prefería estar en este cuerpo porque era más provechoso para nosotros. Prefería el bienestar de sus hermanos, y Timoteo tenía este mismo sentir. Un hombre que se goza de ser luz en el mundo tiene el sentir de entregarse por los demás. Timoteo era un hombre aprobado, un hombre digno de confianza, por eso fue nombrado pastor en Éfeso. Timoteo no era un hombre inconstante. Timoteo no era aquel hombre que tú le dices: nos vemos aquí a las 11 de la mañana, y llega a las 11:15, a las 12 y te pone cualquier excusa. Hermanos, hay excusas válidas, eso es una realidad. Se me estropeó el coche, mi mujer se puso mala. Pero normalmente los hombres inconstantes tienen excusas. Pero Timoteo no era así. Timoteo era un hombre aprobado, digno de confianza, y por eso fue nombrado pastor de Éfeso. Timoteo mostraba una genuina preocupación por los demás. Y es una de las cosas que Pablo menciona mucho en este libro de Filipenses, que un verdadero cristiano que tiene el mismo sentir que Cristo, que es maduro y diligente, se preocupa siempre más por los demás que por sí mismo. Timoteo no solamente se entregaba por los demás,
sino que constantemente se preocupaba más por los demás que por sí mismo. Tenía el mismo sentir que Cristo. Timoteo manifiesta también un corazón servicial. Se puso siempre a la disposición de los demás. Ser luz en el mundo siempre implicará ser un hombre o una mujer servicial. Y el ejemplo mayor que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que quiere ser luz en el mundo, hermanos, es una persona de servicio. Es una persona que sabe que no ha venido a ser servido, sino a servir dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Porque ama a su prójimo, ama a aquel que no conoce a Cristo. Timoteo era así. Y ejemplo tenemos con su vida. Ahora tenemos otro ejemplo. Epafrodito, hermano, colaborador y compañero de lucha. Epafrodito, hermanos, ¿verdad que es poco conocido por todos nosotros? Pero también es considerado, como dice Juan Calvino, el pastor de la iglesia de Filipo. No podemos decir a ciencia cierta que fuera así, hermanos, pero algunos teólogos y comentaristas dicen que Epafrodito era el pastor de la iglesia de Filipo. Él fue el encargado, también dice el versículo 25, de llevar la colaboración económica que hicieron los filipenses para sustentar a Pablo. Él, al igual que Timoteo, eran hombres que reflejaban el mismo sentir que hubo en Cristo y fueron luz durante todas sus vidas. Hasta tal punto, dice el pasaje, que Epafrodito arriesgó y expuso su propia vida por la obra de Cristo para servir a Pablo en nombre de la iglesia de Filipo. Como he dicho hace un momento, Epafrodito ni Timoteo no eran hombres de excusas. Ellos sabían cuál era su objetivo en esta vida y trabajaron para ello. Y el objetivo era ser luz en medio de un mundo maligno y perverso. Y tal vez tú hoy pienses que si ellos viviesen en esta época, les sería más difícil para ellos ser luz en medio de este mundo. Tal vez tú pienses que para ti es más difícil en el siglo XXI ser luz en medio de este mundo de lo que era en el siglo I. Yo no sé si tú has leído la historia de lo que acontecía en el siglo I, sobre todo los creyentes. Nuestros hermanos, Timoteo y Epafrodito, estaban siendo luz dentro del imperio romano, donde gobernaban los césares, donde nadie podía llevarle la contraria, nadie podía levantar la voz con respecto a lo que ellos decían, porque no simplemente eran encarcelados o azotados, sino que eran crucificados, colgados, decapitados y una barbaridad de cosas. Y estos están siendo luz en medio de estas amenazas. Hermanos, ¿tú crees que es difícil ser luz en esta generación para ti? ¿Tú estás sufriendo esto? Cuando tú predicas el evangelio, ¿te estás exponiendo a que te corten la cabeza? ¿Te estás exponiendo a que te lleven a Picassé, que te encierren en la cárcel? No creas que para ellos era más fácil en el siglo XXI, porque tú ahora tienes, en el siglo I, porque tú ahora tienes en el siglo XXI internet. No creas que era más fácil. No hay nada nuevo debajo del sol, dice el predicador en el libro de Eclesiastés. Todos los problemas que ellos sufrieron, todas las tentaciones, las pasiones a las cuales estuvieron sometidas, estamos nosotros también. Y el mismo Espíritu cooperó en ellos para hacer luz en medio de un mundo perverso, maligno. Es el mismo Espíritu que hoy mora en todos aquellos que son hijos de Dios. El mismo, con la misma gloria y el mismo poder. Por tanto, tú estás capacitado también para hacer luz como lo fueron ellos en el siglo I y en el siglo XXI. Ellos, hermanos, eran perseguidos y encarcelados por el simple hecho de decir que Jesucristo era el Señor y no el César. Por decir que aquel hombre que los romanos, influenciados por los judíos, colgaron en una cruz años antes, era el verdadero Redentor y Salvador del mundo y no el César. Tú y yo hoy no lo tenemos más difícil, hermanos. Tú y yo no lo tenemos más difícil. Volviendo, hermanos, al versículo 16 de este pasaje, es ahí donde encontramos, yo creo, la clave para sentir el gozo de ser luz en el mundo. Y es conocer, amar y vivir la palabra de Dios. No hay otro secreto. No hay otro secreto que yo te pueda dar.
No te voy a llevar 3 días a un campamento. No te voy a organizar 20 vigilias en un mes para que tú seas luz en el mundo. No hay otro secreto más que conocer, amar y vivir la palabra de Dios. Y estos dos hombres conocían, amaban y vivían la palabra de Dios. Estos hombres pudieron tener el mismo sentir de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque le conocían. Porque sabían quién era su maestro. Y 20 siglos después, tú y yo podemos tener el mismo sentir de Cristo. Cuando rendimos nuestra vida a Él y trabajamos arduamente usando bien el tiempo que Dios nos ha dado, tú y yo podemos tener el mismo sentir. Rindiendo nuestras vidas a Él y trabajando arduamente usando bien el tiempo que Dios nos ha dado, hermanos. Usa bien tu tiempo. Yo te exhorto a que uses bien tu tiempo. Hoy tenemos tantas distracciones, hermanos, y muchas veces nos ocupamos en cosas que no son provechosas, ni siquiera para esta vida. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ocupa en poco el ejercicio físico es provechoso. Pablo les dice, bueno, sí, el ejercicio físico es provechoso. Realmente es bueno que nosotros hagamos ejercicio, hermanos, pero sobre todo, ocúpate de la piedad, porque esa piedad tiene proveza para esta vida y para la venidera. Procura esto, hermano, porque realmente los días son malos. Realmente cuando el Señor vuelva por su iglesia, ¿hallará fe en esta tierra? ¿Te hallará obedeciéndole? ¿Te hallará siendo diligente? ¿Te hallará predicando el evangelio que el mundo necesita oír? No un evangelio humanista, hermano. No este evangelio que hoy en día escuchamos lamentablemente en muchos lugares donde se centra en cosas materiales, donde se centra que el hombre es el dueño y soberano de todo el universo, sino que el verdadero evangelio de los que conocen realmente las Escrituras, de los que realmente se han puesto a estudiarla, a leerla, a escudriñarla diligentemente. Hermanos, por experiencia propia te digo que muchas veces con las personas que hablo, que me dicen que no saben cómo compartir el evangelio, es porque no leen su Biblia. Muchas veces con las personas que yo me encuentro y hablo y me dicen que tienen temor a la hora de compartir el evangelio en la universidad o en su trabajo, es porque no saben qué evangelio aún han creído. El mundo necesita oír el verdadero evangelio. Ya hay muchos motivadores por allí. Ya hay muchos que le suben el ego a los hombres. El mundo necesita oír que hay un Dios justo, soberano, que demanda que tus pecados sean pagados. El mundo necesita oír lo mismo que Juan el Bautista predicaba antes que Cristo haga su aparición. Arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. El mundo necesita oír que hay esperanza, hay salvación para todo aquel que corre a los pies de Cristo. El mundo no necesita oír que tenemos un Dios que quiere hacerte rico. El mundo necesita oír que tenemos un Dios que quiere aplicar su rica misericordia sobre ti. Y aquí está, hermanos, la responsabilidad del hombre de hacer caso a este llamado. Aquí está tu responsabilidad de obedecer al llamado del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres sentir el gozo de ser luz en el mundo? Sé diligente con tu vida. Ejercítate en la piedad constantemente. Vive una vida que le agrade a tu Señor. Involúcrate en tu iglesia. Eres parte de un cuerpo. No eres un miembro que va por allí solo, por el mundo. Procura orar todos los días. Y si no tienes ganas de orar, hermanos, tenemos un Dios, como he dicho en la predicación, que sabe compadecerse de nosotros. Pídele que te ayude a orar. Los discípulos, hermanos, cuando se acercaron a Jesucristo, ¿qué le pidieron que le enseñase? Maestro, enséñanos a orar. Porque ellos reconocían que su cuerpo es débil, que su carne es débil. Y muchas veces cuando planificamos en nuestro día determinado tiempo por orar, ¿no suceden tantas cosas que nos distraemos? ¿O solo me pasa a mí? Seamos diligentes, hermanos, para hallar el verdadero gozo a la hora de compartir el Evangelio a aquellos que amamos, a aquellos con los que Dios nos da una oportunidad para hacerlo. No hay mayor gozo
que ver a un pecador arrepentido. No hay mayor milagro que podamos ver en una iglesia cuando un hombre o una mujer se acerca a Dios con temor y temblor, suplicando por perdón de sus pecados. Y no hay mayor gozo, hermanos, de saber que todo aquel que se acerca a Cristo, este Cristo no le echa fuera, sino que le recibe, así como el Padre recibió al Hijo pródigo, le recibe para nunca más perderlo. Amén. Vamos a orar. Señor, Creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias, Padre, porque tú, aún en nuestras debilidades, en nuestra iniquidad, en nuestra maldad, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros. Padre, damos las gracias, Señor, porque nosotros éramos así como aquella generación que está fuera, Padre, una generación maligna y perversa. Porque ninguno de los que estamos aquí, Padre, puede jactarse de haber sido bueno, de haberse ganado tu favor o tu misericordia, sino al contrario. Todo aquel que está aquí, que realmente te conoce, no puede hacer más que inclinar su rostro y con temor y temblor darte gracias por haberlo salvado sin él merecerlo. Y así, Padre, como tú salvaste a un pueblo por gracia, sin merecer nada de ti, sin merecer tu favor, yo te ruego, Señor, a través del poder de la sangre de tu Hijo, a través del poder de la obra maravillosa de tu Hijo, que tú salves, Señor, a aquel que está en este lugar, tal vez que no te conoce, Señor. Tal vez aquel que está jugando, Señor, a obedecerte. Aquel, Señor, que está menospreciando la sangre de Cristo al decir que es creyente, pero luego los lunes vive peor que cualquier incrédulo en el mundo. Padre, también te ruego por el poder de tu Espíritu que tú nos ayudes a caminar en medio de esta ciudad, Señor. En medio de esta ciudad que es hostil, Señor. Que ayude, Señor, a cada uno de mis hermanos cuando ellos levantan la bandera del Evangelio en esta ciudad y el mundo empieza a insultarle, a odiarle, sin aún saber por qué lo hacen, Señor. Cuando el Evangelio que estamos predicando es un Evangelio de perdón de pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fuerte en medio de la aflicción, de la persecución. Ayúdanos, Señor, a ser como Daniel. Proponer en nuestro corazón no contaminarnos con todo lo que este mundo ofrece para vivir una vida que te agrade. Ayúdanos, Padre, porque si no fuera por tu gracia, porque si no fuera porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, ¿hace cuánto que hubiésemos caído de la gracia? ¿Hace cuánto que hubiésemos vuelto a la corriente de este mundo? Y gracias te damos por ello. Padre, bendice tu palabra. Y yo tengo fe de que tu palabra hará lo que tú le mandes que haga, Señor. Porque ella es poderosa y no necesita de un gran predicador, no necesita de música, no necesita de luces, no necesita de nada más que ser predicada fielmente para que obre poderosamente en los corazones. Y esta iglesia cree que así es. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.